¿Y si te dijera que existió una civilización que resolvió el mayor misterio de la humanidad? ¿Hace más de 4000 años? No el misterio de las pirámides, no el secreto de la esfinge, sino este. ¿Qué le pasa a tu alma cuando mueres? Los antiguos egipcios no solo tenían una respuesta, tenían un sistema, tenían un juicio. Tenían un tribunal divino donde cada acto de tu vida quedaba registrado en el único lugar al que ningún hombre puede mentirle jamás: su propio corazón. Imagina esto. Llevas toda tu vida cometiendo pequeñas traiciones, mentiras que nadie descubrió, injusticias que quedaron impunes, momentos en los que elegiste el camino fácil en lugar del correcto. Y ahora, en el más allá, ese corazón tuyo, ese corazón que lo recuerda todo, es colocado sobre una balanza frente a los dioses, y si pesa demasiado, una criatura espera al lado, paciente, hambrienta, y no habrá segunda oportunidad. Bienvenidos a Imperio de los Faraones, el canal donde los muertos aún tienen secretos que contarnos. Si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte ahora mismo. Cada semana viajamos juntos a las profundidades del antiguo Egipto, a sus dioses, sus faraones, sus templos y sus misterios más oscuros. Y los comentarios que nos dejan son fundamentales para nosotros. Nos ayudan a entender qué temas les apasionan más, hacia dónde dirigir el canal y qué historias quieren escuchar después. Así que después de ver este video, cuéntanos. ¿Tú crees que si existiera un juicio así, tu corazón pasaría la prueba? Que disfrutes el viaje. Hoy vamos a responder estas preguntas. ¿Qué le sucedía al alma egipcia después de la muerte y cuál era su destino? ¿Quiénes eran los dioses que decidían si merecías la eternidad o el olvido? ¿Qué era exactamente la pesada del corazón y por qué era imposible engañarla? ¿Podía un solo acto en vida condenar tu alma para siempre? ¿Y qué pasaba si tu corazón era devorado? ¿Qué significaba eso para los egipcios? Todo esto y mucho más en el video de hoy. Capítulo 1. El último viaje. Antes de hablar del juicio, necesitamos entender el camino que llevaba hasta él. Porque para los antiguos egipcios, la muerte no era un final. Era una puerta hacia el Duat. El Duat era el mundo del más allá en la cosmología egipcia. No era un lugar tranquilo ni sereno. Era un reino vasto, oscuro y lleno de peligros. Ríos de fuego, pasadizos imposibles, guardianes hostiles y criaturas que intentarían destruir el alma antes de que llegara a su destino. Piénsalo como un viaje épico. Como si Ulises, en lugar de cruzar el Mediterráneo, tuviera que cruzar el mundo de los muertos. Y al igual que Ulises necesitaba un mapa, los egipcios tenían el suyo. Se llama el Libro de los Muertos. Este texto extraordinario no era simplemente un libro religioso. Era una guía de supervivencia para el alma. Un manual de instrucciones para navegar el Duat. Contenía encantamientos, oraciones, fórmulas mágicas e himnos que ayudaban al difunto a superar cada obstáculo, a responder a cada guardián, a pronunciar las palabras correctas en el momento exacto. Los egipcios ricos mandaban escribir su propio ejemplar personalizado del Libro de los Muertos sobre papiro, decorado con ilustraciones detalladas, y lo colocaban dentro de la tumba junto al cuerpo. Los menos adinerados grababan fragmentos clave en las paredes de sus ataúdes, porque sin ese conocimiento el alma podía perderse, podía ser destruida antes de llegar al juicio, podía vagar eternamente en la oscuridad. Pero si el alma era lo suficientemente sabia, lo suficientemente preparada, lo suficientemente justa, llegaría al lugar más importante del universo egipcio, la sala de las dos verdades. Y allí, todo lo que habías hecho en vida quedaría al descubierto. Capítulo 2. La sala de las dos verdades. El nombre ya lo dice todo. No una verdad. 2. La verdad de lo que dijiste que eras. Y la verdad de lo que realmente fuiste. La sala de las dos verdades era el tribunal divino donde el alma del difunto enfrentaba el juicio definitivo. Y presidiendo ese tribunal,
Hoy sentado en su trono con piel verde como símbolo de la vida y el renacimiento, estaba el Señor de los muertos. Osiris. Osiris era el dios de la resurrección, el gobernante del más allá, el juez supremo de todas las almas. Su historia era una de las más poderosas de toda la mitología egipcia. Había sido traicionado y asesinado por su propio hermano, el dios Set. Había sido mutilado, dispersado por todo Egipto, y sin embargo había regresado. Gracias al amor y la magia de su esposa Isis, Osiris había sido reconstituido, revivido, transformado en el primer ser que murió y venció a la muerte. Por eso él gobernaba el más allá, porque él mismo había pasado por esa transformación. Junto a Osiris, 42 jueces divinos esperaban al alma. Cada uno de ellos tenía un nombre. Y cada uno de ellos era responsable de un tipo específico de transgresión, y el alma tenía que enfrentarlos a todos. Esto se llamaba la confesión negativa. Capítulo 3. La confesión negativa. 42 pecados ante los dioses. Este es uno de los documentos morales más antiguos que existe sobre la faz de la tierra, antes de que existieran las leyes escritas tal como las conocemos hoy, antes de los 10 mandamientos, antes de los grandes códigos de conducta. Los egipcios ya tenían esta lista. 42 declaraciones. Una por cada juez divino. El alma se acercaba a cada dios, lo llamaba por su nombre sagrado, y declaraba no haber cometido determinada transgresión. Algunas de esas declaraciones eran las que esperarías. No he matado, no he robado, no he mentido. Pero otras eran mucho más sutiles, mucho más humanas. Pues no he hecho llorar a nadie. No he hablado con soberbia ni con arrogancia. No he tomado más de lo que me correspondía. No he contaminado las aguas. No he actuado con impaciencia. Piénsalo un momento. En esta lista de 42 transgresiones, los egipcios no solo prohibían los crímenes graves, también exigían bondad en las pequeñas cosas, respeto hacia el prójimo, humildad, justicia en los detalles cotidianos, porque para ellos la Ma'at, el principio divino de verdad, orden y armonía, no era solo una ley para los momentos importantes. Era la forma en que debías vivir cada hora, cada día, cada decisión de tu existencia. Y el alma que se presentaba ante los 42 jueces sabía que no podía fingir, no podía recitar esas palabras como si fueran un trámite, porque el verdadero examen aún estaba por venir. Y ahí era imposible de engañar. Capítulo 4. La pesada del corazón. Aquí es donde la historia se vuelve absolutamente fascinante, porque el juicio de Osiris tenía un mecanismo de verificación que ninguna civilización había concebido antes ni ha concebido igual desde entonces. Una balanza. Sobre esa balanza, el dios Anubis colocaba el corazón del difunto en un platillo, y en el otro platillo la pluma de la diosa Maat. Una sola pluma. ¿Por qué el corazón? Porque para los egipcios el corazón no era simplemente un órgano, era el centro de la conciencia humana, era el lugar donde vivían las emociones, la inteligencia, el carácter, la memoria, era el recipiente del alma en su forma más auténtica. El corazón recordaba todo, absolutamente todo, cada mentira que creíste haber escondido, cada injusticia que justificaste ante ti mismo. Cada momento en que elegiste la crueldad cuando podías haber elegido la compasión. Cada acto de soberbia, cada traición pequeña, cada vez que miraste hacia otro lado, el corazón lo tenía todo guardado. Y ahora ese corazón tuyo estaba en la balanza, frente a los dioses. El dios Anubis, con su cabeza de chacal y sus ojos que no perdonaban nada, supervisaba el proceso. Sus manos ajustaban los platillos con precisión divina. El dios Tot, escriba de los dioses y señor de la sabiduría, esperaba con su paleta y su caña para registrar el resultado, porque el veredicto de esta balanza era el veredicto definitivo, y debía quedar escrito para siempre. Si el corazón era ligero,
si estaba equilibrado con la pluma de la verdad, si la vida de esa persona había sido vivida en armonía con la Ma'at, entonces los platillos quedaban en equilibrio. Y ahí el alma era declarada Ma'akeru, justo de voz, verdadero de palabra. Pero si el corazón era más pesado que la pluma, algo esperaba al lado de la balanza, algo con paciencia infinita y hambre eterna. Capítulo 5. Amit, la devoradora de muertos. Detente un momento aquí. Cuéntanos en los comentarios. Antes de ver este video, ¿conocías la existencia de Amit? ¿Sabías lo que le esperaba a las almas condenadas? Tu opinión nos importa, y cada comentario nos ayuda a entender qué tan profundo quieres que lleguemos en estas historias. Amit. Su nombre en egipcio antiguo se puede traducir como la devoradora de muertos, o la gran devoradora. Y su aspecto era deliberadamente terrorífico. No era un monstruo nacido del azar. Era una criatura diseñada para infundir el miedo más profundo que podía concebir la mente egipcia. Y en su cuerpo combinaba a las tres bestias más peligrosas y temibles que conocían: la cabeza de un cocodrilo, la parte delantera del cuerpo y la melena de un león, y la parte trasera con las patas de un hipopótamo. 3 depredadores en uno. 3 fuerzas de destrucción fundidas en una sola entidad. Y Amit esperaba, siempre al lado de la balanza, siempre en silencio, siempre lista. Cuando el corazón de un alma condenada caía del platillo, Amit lo recibía y lo devoraba. Aquí viene el detalle que hacía que esta condena fuera, para los egipcios, peor que cualquier otra cosa que pudieran imaginar. Para ellos no existía el infierno tal como lo concebimos en otras tradiciones. No había un lugar de tormento eterno donde el alma sufría para siempre. Lo que había era algo mucho más definitivo: la segunda muerte. Y cuando Amit devoraba el corazón de un alma, esa alma dejaba de existir. No iba a ningún otro lugar. No sufría. No penaba. Simplemente dejaba de ser. Para siempre. El nombre del difunto se borraba. Su existencia quedaba anulada. Como si nunca hubiera vivido. Como si nunca hubiera amado. Nunca hubiera soñado. Nunca hubiera tenido esperanzas. El olvido absoluto. Los egipcios temían tanto esta posibilidad que uno de sus peores insultos era decir que alguien había sido devorado por Amit. Significaba que esa persona no merecía ni siquiera ser recordada. Y por eso vivían con tanto cuidado, con tanta atención a cada acto, con tanto respeto por la verdad y la justicia en los pequeños detalles, porque sabían que el corazón no olvidaba nada. Capítulo 6. ¿Podía un solo acto condenar al alma para siempre? Esta es quizás la pregunta más perturbadora de toda la teología egipcia, y la respuesta es sí. En la cosmología del juicio de Osiris, no existía un sistema de compensación por puntos donde los actos buenos cancelaban los malos. No era una contabilidad donde podías acumular virtudes para tapar pecados. La balanza era absoluta. Si el corazón pesaba más que la pluma de Ma'at por una sola acción no resuelta, por una sola injusticia que no fue reparada, por una sola mentira que quedó grabada en la memoria del corazón, los platillos se inclinaban, y Amit esperaba. Los propios egipcios eran conscientes de esta severidad. Y fue precisamente por eso que desarrollaron una práctica extraordinaria: el uso del escarabeo del corazón. Este amuleto, tallado en piedra verde o negra con la forma del escarabeo sagrado, era colocado sobre el corazón de la momia durante el proceso de embalsamamiento. En su superficie inferior estaban grabadas las palabras del capítulo 30 del Libro de los Muertos. Y esas palabras eran una súplica. El difunto le hablaba a su propio corazón, le pedía que no testificara contra él, que no revelara sus faltas ante los jueces, que guardara silencio. Oh corazón mío, corazón de mi madre, no te levantes como testigo contra mí.
No me contradigas ante los guardianes de la balanza. Es uno de los textos más humanos que nos ha dejado la antigüedad. Un hombre muerto suplicándole a su propio corazón que lo proteja. Pero los sabios del antiguo Egipto sabían que esa súplica solo podía funcionar si la vida había sido genuinamente justa. La magia podía ayudar al corazón a presentarse con calma. Y uno podía fabricar una virtud que no existía. El peso real del corazón dependía de cómo habías vivido. Solo de eso. Capítulo 7. Los tres grandes jueces, Anubis, Tot y Osiris, tres dioses, tres funciones, un veredicto que duraba eternidad. Hablemos de cada uno en detalle. Anubis, el guardián de los muertos, el dios de cabeza de chacal. Quizás el dios más reconocible del panteón egipcio, con esa silueta inconfundible, ese perfil oscuro que aparece en miles de pinturas de tumbas. En los tiempos más antiguos de Egipto, Anubis era el señor absoluto del mundo de los muertos. Era él quien gobernaba el más allá antes de que Osiris ocupara ese trono. Y aunque su posición cambió con el tiempo, su papel en el juicio permaneció absolutamente esencial. Anubis era el que pesaba, el que colocaba el corazón en la balanza, el que vigilaba que el proceso fuera exacto, imparcial, sin trampa posible. Sus manos eran las manos de la justicia perfecta. También era el protector de las momias, el que supervisaba el proceso de embalsamamiento, el que sellaba las tumbas, el guardián que acompañaba al difunto en su viaje por el Duat hasta llegar a la sala de las dos verdades. Piensa en Anubis como el juez de instrucción del tribunal divino, el que garantizaba que el proceso fuera impecable. Tot, el ibis sagrado, el dios de la sabiduría, la escritura y el conocimiento divino. Tot era el escriba de los dioses, el que mantenía el registro de todo lo que sucedía en el universo. En el juicio de Osiris, Tot tenía una función específica y absolutamente crucial: registrar el resultado de la pesada. Cuando Anubis establecía el equilibrio de la balanza, Tot tomaba nota. Se escribía el veredicto. Declaraba oficialmente si el alma había sido declarada Ma'akeru, justa de voz, o si el corazón había fallado la prueba. Era Tot quien luego comunicaba a Osiris la llegada de un alma purificada. Era Tot quien pronunciaba las palabras que abrían las puertas del paraíso. Y también era Tot quien garantizaba que ningún secreto quedara oculto, que ninguna transgresión pasara sin ser registrada, que la justicia fuera perfecta y completa. Osiris, el Señor de los señores, el juez supremo, el Dios que presidía todo el proceso desde su trono en la sala de las dos verdades. Osiris era representado generalmente con la piel de color verde, símbolo de la vida, el renacimiento y la vegetación que surge de la tierra después de la inundación del Nilo. Portaba los símbolos del poder real, el cayado y el flagelo. Llevaba la corona Atef, adornada con plumas blancas. Su historia personal hacía de él el juez ideal para los muertos. Había conocido la muerte, había sufrido la destrucción, y había regresado a una forma nueva de vida. Entendía lo que significaba cruzar ese umbral. Cuando el alma de un difunto llegaba ante Osiris, declarada justa, era el propio Dios quien le daba la bienvenida al paraíso. Era su voz la que pronunciaba las palabras definitivas que abrían las puertas de los campos de Yaru. Y cuando el alma fallaba, Osiris se limitaba a observar en silencio mientras Amit cumplía su función. Estos tres dioses formaban el núcleo del sistema de justicia divina, más sofisticado que el mundo antiguo jamás concibió. Capítulo 8. Los campos de Yaru, el paraíso que esperaba a los justos y ahora la parte luminosa de la historia. Porque el juicio de Osiris no era solo un sistema de condena, era también una promesa extraordinaria. Si tu corazón era puro, si tu vida había sido justa, si habías honrado la Ma'at en cada decisión, en cada relación, en cada acto cotidiano, entonces aguardaba algo hermoso: los campos de Yaru.
En egipcio antiguo, Yaru significa algo parecido a campos de juncos. Y esa imagen dice mucho sobre lo que los egipcios concebían como paraíso. No era un lugar de dioses inalcanzables ni de glorias abstractas, era algo profundamente familiar, profundamente humano. Los campos de Yaru eran, esencialmente, la vida que los egipcios conocían y amaban, pero perfeccionada y eterna. Allí el Nilo siempre fluía generoso. Las cosechas nunca fallaban. El sol brillaba con una luz perfecta que no quemaba. Las familias estaban reunidas. No había enfermedades, no había hambre, no había conflictos. Era el Egipto ideal, el Egipto soñado, la vida terrenal tal como debería haber sido siempre. Los egipcios que habían trabajado la tierra durante toda su vida, seguirían haciéndolo allí, pero sin esfuerzo agotador, sin inseguridad, sin el temor a que la cosecha fallara. Los artesanos seguirían creando, los músicos seguirían tocando, los poetas seguirían componiendo, y para quienes les preocupara que incluso en el paraíso hubiera tareas difíciles, los egipcios tenían una solución práctica y encantadora: los ushepti. Los ushepti eran pequeñas figurillas funerarias, generalmente hechas de fayenza azul o verde, representando sirvientes o trabajadores. Se colocaban en la tumba junto al difunto, a veces por docenas, a veces por cientos en el caso de los faraones. Y la idea era simple. Si en los campos de Yaru se requerían trabajos comunitarios o tareas especiales, los ushepti responderían en lugar del difunto. Estaban mágicamente activados para decir: «Aquí estoy, yo lo haré». Un detalle que revela mucho sobre la mentalidad egipcia. Incluso su visión del paraíso era práctica, organizada y llena de previsión. Capítulo 9. ¿Era el juicio de Osiris religión o control social? Aquí llegamos a una de las preguntas más interesantes que podemos hacernos sobre este sistema, y la respuesta honesta es: era ambas cosas, profundamente entrelazadas. Como sistema religioso, el juicio de Osiris respondía a las preguntas más fundamentales que cualquier ser humano puede hacerse. ¿Qué le pasa a mi alma cuando muero? ¿Tiene sentido intentar vivir bien? ¿Hay justicia en el universo más allá de la justicia humana? Los egipcios respondían con un sí rotundo. Hay justicia. Y esa justicia es perfecta, porque está basada no en el poder humano ni en el favor de los poderosos, sino en el peso real de tu corazón. Esa era una promesa espiritual genuinamente poderosa. Y para millones de personas durante miles de años, fue una fuente de esperanza, de sentido y de consuelo frente a las injusticias de la vida terrenal. Pero al mismo tiempo, el sistema tenía un efecto social extraordinariamente efectivo. Las 42 confesiones negativas no eran solo una lista de cosas que los dioses juzgaban, eran en la práctica un código de conducta social. Un conjunto de normas que regulaba el comportamiento de cada egipcio en su vida cotidiana. Y lo más brillante del sistema era esto: funcionaba incluso cuando no había testigos humanos. Un hombre podía robar de noche sin ser visto. Podía mentir sin que nadie lo descubriera. Podía ser cruel con alguien que no tenía poder para defenderse. La ley humana quizás nunca lo alcanzara, pero el corazón recordaba. Y en el momento del juicio ese corazón pesaría más. La creencia en el juicio de Osiris convertía la conciencia individual en el vigilante más efectivo posible. Porque ese vigilante nunca dormía, nunca se corrompía y nunca aceptaba sobornos. También vale la pena mencionar un aspecto que muchas veces se pasa por alto. El juicio de Osiris era, en teoría, igualitario. La balanza no distinguía entre un faraón y un campesino. Los dioses no eran más benevolentes con los ricos ni más severos con los pobres. El corazón de un hombre humilde que había vivido con justicia pesaba igual que el corazón de un noble que había hecho lo mismo.
Era una afirmación radical de igualdad moral en una sociedad profundamente estratificada. Antes de continuar, queremos preguntarte algo en los comentarios. ¿Crees que este tipo de sistema, donde la conciencia personal es el juez definitivo, sería útil en el mundo de hoy? Cuéntanos tu opinión. Cada comentario que dejas nos ayuda a construir este canal y a elegir los temas que más os apasionan. Capítulo 10. La influencia del juicio de Osiris en las religiones modernas. Esta es quizás la parte de la historia que más sorprende a la gente. Porque el juicio de Osiris no murió con el antiguo Egipto. Sus ideas viajaron, se transformaron y encontraron nuevos hogares en las grandes tradiciones espirituales que moldearon el mundo hasta hoy. Empecemos con lo más obvio. Las 42 confesiones negativas son, en su esencia moral, precursoras de lo que más tarde serían los 10 mandamientos. No afirmamos que uno derivó directamente del otro, pero sí que las prohibiciones de matar, robar, mentir y actuar con injusticia estaban codificadas en la teología egipcia milenios antes de que los textos bíblicos las formularan. Los investigadores llevan décadas debatiendo sobre los posibles puentes históricos entre la moral egipcia y la tradición semítica. La influencia no es directa ni lineal, pero la similitud es demasiado profunda para ser casualidad. En lo que respecta al cristianismo, la deuda es aún más visible. Y la idea de un juicio final después de la muerte donde los actos del individuo son evaluados, la posibilidad de un paraíso para los justos y una condena para los que vivieron sin rectitud, la concepción del corazón como sede de la conciencia moral, todas estas ideas tienen profundas resonancias con la tradición cristiana. Los primeros cristianos en Egipto, los coptos, integraron estas nociones con notable naturalidad. Para ellos, la transición no fue radical, sino orgánica. La idea de que la muerte no era un fin, sino una transformación, ya estaba profundamente arraigada en su cultura, y existe un símbolo particularmente revelador de esta continuidad: la imagen de la rana. Los egipcios usaban la rana como símbolo de resurrección y renacimiento. Los primeros cristianos egipcios adoptaron ese mismo símbolo. Pero lo inscribieron con las palabras: «Yo soy la resurrección». Una continuidad silenciosa. Un puente tendido entre dos mundos que muchos creen opuestos. En las tradiciones orientales encontramos también paralelos fascinantes. El concepto de karma en el hinduismo y el budismo comparte con el juicio de Osiris la idea fundamental de que nuestras acciones tienen consecuencias que nos siguen más allá de la muerte inmediata. Que vivir con justicia y compasión no es solo una cuestión de conveniencia social, sino una ley cósmica. El principio de Ma'at, ese concepto egipcio de verdad, orden y armonía universal, no es tan diferente al Dharma de las tradiciones indias, la ley fundamental que sostiene el universo y que cada individuo debe honrar con su vida. Estas convergencias no son accidentales, y son el registro de algo profundo en la psicología humana. La necesidad universal de creer que los actos importan. Que la injusticia no queda impune para siempre. Que existe, en algún nivel, una justicia más grande que la humana. Los egipcios fueron quizás los primeros en articular esa necesidad con esta precisión y esta belleza. Capítulo 11. Lo que el juicio de Osiris nos dice a nosotros. Hoy han pasado más de 4000 años desde que los primeros sacerdotes del antiguo Egipto describieron la sala de las dos verdades. Y sin embargo, cuando leemos sobre el juicio de Osiris hoy, algo resuena, no como superstición, no como mitología antigua que nos resulta ajena, sino como un espejo. Porque la pregunta que el sistema del juicio de Osiris le hacía a cada egipcio es, en esencia, la misma que nos podemos hacer nosotros. ¿Cómo estoy viviendo realmente? No cómo finjo vivir. No cómo me gustaría vivir. ¿Cómo estoy viviendo de verdad?
El corazón en la balanza era una metáfora de la conciencia, y la conciencia, como bien sabían los sacerdotes egipcios, no puede ser engañada indefinidamente. Tarde o temprano, en la quietud de la noche, en los momentos de verdad, el peso de nuestros actos se hace sentir. Los egipcios convirtieron esa experiencia universal en un sistema teológico de una coherencia y una belleza extraordinarias. Construyeron pirámides para preservar los cuerpos de sus faraones. Escribieron el libro de los muertos para guiar a sus almas. Crearon a Anubis para que pesara los corazones con manos justas. A Tot para que registrara cada verdad. A Osiris para que dictara el veredicto final. Ahí crearon a Amit para que los que habían traicionado la verdad supieran que había consecuencias reales. Todo ese sistema, con toda su complejidad y su riqueza simbólica, decía en el fondo una sola cosa: importa cómo vives. Cada acto importa. Cada decisión importa. Cada momento en que eliges entre la justicia y la conveniencia, entre la verdad y la mentira, entre la compasión y la indiferencia, importa. Los dioses pesan todo. Y tu propio corazón es el testigo más fiel. Capítulo 12. El secreto que los egipcios sabían y nosotros hemos olvidado. Hay algo que a menudo pasamos por alto cuando estudiamos el juicio de Osiris, y es esto. Los egipcios no concebían la moralidad como una serie de restricciones impuestas desde fuera. No era un conjunto de reglas arbitrarias que los dioses habían inventado para controlar a los humanos. La Maat era algo mucho más profundo. Era el principio ordenador del universo, la fuerza que mantenía el cosmos en equilibrio, el principio que hacía que el sol saliera cada mañana, que el Nilo inundara en su momento exacto, que las estrellas siguieran sus caminos. Cuando una persona actuaba con justicia, con verdad, con compasión, no solo estaba cumpliendo una norma, estaba participando activamente en el mantenimiento del orden cósmico. Estaba alineándose con la fuerza fundamental que sostenía la existencia. Y cuando alguien traicionaba la Maat, no solo estaba dañando a otro ser humano, estaba introduciendo el caos en el tejido del universo. Estaba debilitando, aunque fuera mínimamente, el equilibrio que permitía que todo existiera. Esa visión le daba a cada acto humano una dimensión cósmica. La bondad no era una virtud pasiva. Era un acto de creación. Era participar en la obra más grande del universo. La crueldad no era solo un daño a una persona, era una herida en el tejido de la realidad. En ese sentido, el juicio de Osiris no era solo un sistema de justicia post-mortem. Era una invitación continua en cada momento de la vida a elegir el lado de la creación sobre el lado del caos. A ser en cada pequeño acto colaboradores del orden divino. ¿No es esa, en el fondo, una de las ideas morales más hermosas que la humanidad haya concebido jamás? Epílogo. El peso del corazón. Y aquí llegamos al final de este viaje. Desde las profundidades del Duat hasta los radiantes campos de Yaru. Desde la pluma de Maat hasta las fauces de Amit. Desde el primer instante después de la muerte hasta el veredicto eterno. Sí, el juicio de Osiris nos ha acompañado durante miles de años y seguirá acompañándonos de una forma u otra, mientras los seres humanos sigamos haciéndonos las mismas preguntas que se hacían aquellos hombres y mujeres a orillas del Nilo hace 4 milenios. ¿Qué queda de mí cuando muero? ¿Importa cómo vivo? Hay una justicia más grande que la humana. Los egipcios respondieron con una balanza, con una pluma, con un corazón que lo recuerda todo, y con la imagen más poderosa que quizás haya producido la mente humana en toda su historia. Un alma desnuda, sin poder ni riqueza ni título, enfrentando la pregunta definitiva. No ante un jurado de sus iguales, ante los dioses mismos. Y la única defensa que puede presentar es la forma en que vivió. Hoy, mientras ves este video,
En algún lugar de tu pecho hay un corazón que también lleva registro. No lo hemos inventado nosotros, no lo inventaron los egipcios. Es algo que todos sabemos, en el silencio más honesto de la noche, cuando no hay nadie mirando. El corazón recuerda. Que eso sea una amenaza o una promesa depende de cómo decides vivir. Eso ha sido todo por hoy en Imperio de los Faraones. Si este video te ha llegado, si te ha hecho pensar, si has aprendido algo que no sabías, déjanos tu comentario ahora mismo. Cuéntanos, ¿qué parte del juicio de Osiris te ha impactado más? ¿La pesada del corazón? ¿Las 42 confesiones? ¿O quizás la figura de Amit y lo que representaba? Tus comentarios no solo nos alegran el día, son la brújula que nos indica hacia dónde navegar. Son los que nos dicen qué historias quieren escuchar. Sin vosotros, este canal no existe. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo viaje a la antigüedad. Y comparte este video con alguien a quien le apasione la historia de Egipto. Porque estas historias merecen ser escuchadas. La próxima vez, nos adentraremos aún más en los misterios del antiguo Egipto. Hay secretos que las tumbas todavía guardan. Y nosotros iremos a buscarlos. Hasta entonces, Imperio de los Faraones.